¿Ya? Soluciones para todos. Bueno, vamos a comenzar. Esa fotografía la conocen, ¿no? Vale. Pues el tema, si el otro día fue una panorámica general de la vida fraterna, tanto en las Sagradas Escrituras como en la historia de la Iglesia y en la teología, hoy nos vamos a centrar en el documento de vida fraterna en comunidad que fue publicado por la Sagrada Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedad de Vida Apostólica el 2 de febrero de 1990. La Sagrada Congregación, esta dicasterio, con más de 100 años de reflexión, ha publicado numerosos documentos que lo que intentan es iluminar la vida consagrada para las necesidades de cada tiempo. Tras el vendaval del Concilio Vaticano II, el interés fue, conforme nos dicen los documentos, primero la promoción humana, las relaciones entre los obispos y los religiosos. Ahora mismo se está reestudiando otra vez mutuas relaciones entre los obispos y los religiosos. La formación. Y mientras se preparaba el sínodo dedicado a la vida consagrada, da a luz una nueva instrucción que centra su atención, toda ella, en la vida comunitaria, que lleva por título Vida Fraterna en Comunidad. Siendo la vida fraterna en comunidad uno de los elementos más importantes, pero más golpeados a la raíz de la clausura del Concilio Vaticano II, por el hecho de que las teorías en boga sobre el asamblearismo, el individualismo y la exaltación sin medida de la libertad de la persona, era necesario, según la Sagrada Congregación, un documento que iluminase la vida comunitaria. ¿Por qué? Porque el modelo anterior se había desvanecido y ahora aparecía un nuevo modelo, y siempre la Santa Sede, sondeando el parecer de los monasterios, de la vida comunitaria de cada una de las congregaciones, vio necesario el crear una instrucción que diese las pautas de lo que era la vida fraterna. Es una cosa inaudita. Si estaban preparando un sínodo para la vida religiosa, que va a llevar como consecuencia un gran documento, pero sin embargo la Sagrada Congregación vio la necesidad de publicar este documento. Y será por algo, porque así la Santa Sede ha querido ayudarnos. El argumento de este documento tiene en cuenta el hecho, la fisonomía que presenta la vida fraterna en común en numerosos países manifiesta muchas transformaciones con respecto a décadas anteriores o a épocas anteriores del pasado. Tales transformaciones, así como la esperanza y desilusiones que han acompañado y siguen acompañando este proceso, requiere, nos dice el documento, una reflexión a la luz nueva de la eclesiología del Concilio Vaticano II. Ellas han llevado a efectos positivos, pero también a otros más discutibles dentro de las diversas gamas y maneras de entender la vida fraterna. Han puesto de relieve no pocos valores evangélicos, dando una nueva vitalidad a la comunidad religiosa, pero también han suscitado interrogantes por haber oscurecido algunos elementos típicos de la misma vida fraterna vivida en comunidad. En algunos lugares parece que la comunidad religiosa ha perdido relevancia ante los religiosos y religiosas y ya no es un ideal que se debe perseguir. Y por ello, la Sagrada Congregación ilumina, en su parecer, los superiores mayores, y especialmente la Santa Sede nos presenta este documento. Vemos ahí, por lo tanto, ese documento. Con la serenidad y la urgencia de quien busca la voluntad del Señor, muchas comunidades han querido valorar esta transformación para corresponder mejor a la propia vocación del pueblo santo de Dios y de la eclesiología del Concilio Vaticano II y de la manera o de las pautas que marcaron la vida religiosa. Son numerosos los cambios manifestados en el Concilio Vaticano II. Si habéis recordado cuando estuvisteis viendo lo que el Concilio había dicho sobre la vida religiosa, uno de los elementos importantes es
el retorno de las fuentes de la vida cristiana a los fundadores. La vida religiosa es una parte esencial de la vida de la Iglesia y de la santidad de la Iglesia. La evolución de la Iglesia también ha influido en el quehacer de la vida religiosa, especialmente marcado con las nuevas pautas que surgieron en las aulas conciliares del Vaticano II. Una nueva eclesiología ha surgido y una nueva manera de entender la santidad de vida dentro de la Iglesia. Por eso es necesario estudiar los cambios que se han producido en los diversos campos dentro de la vida religiosa. El documento, como sabéis, está dividido en 3 grandes bloques. El primer bloque, como tenemos ahí, la fraterna en comunidad, y vemos, por lo tanto, esta parte que tenemos. Primero, la vida fraterna es don de la comunión en la comunidad religiosa, lugar donde, una vez que hemos recibido el don y hemos sido llamados a vivir la vida comunitaria, descubrimos que tenemos que vivir dentro de la comunidad. Y la comunidad es el lugar donde nos hacemos hermanos y hermanas de los miembros que forman esa comunidad. Y la comunidad es lugar y sujeto de misión. Todos los documentos que salen dentro de la Santa Sede van a tener estas pautas: la primacía de Dios, el don de Dios, después la vida comunitaria y la misión. Si recordáis un poco la estructura de vida consagrada, tenemos estos 3 modelos, se vuelven a repetir cada vez que la Iglesia, a la hora de iluminar la vida religiosa, toma como cometido, a veces resalta un aspecto, otras veces deja un poco ocultos esos aspectos dentro de la vida comunitaria. Vemos, por lo tanto, esos 3 grandes núcleos que tenemos: la vida como don, la comunidad como lugar donde nos hacemos hermanos y nos sentimos hermanos y caminamos en ese estilo de hermandad, y la comunidad religiosa como lugar donde, partiendo de la vida comunitaria, nos lanzamos a la vida en misión, cada uno en el aspecto concreto en que tiene las hermanas contemplativas dentro de su misión contemplativa dentro de la Iglesia. Los de vida activa, pues el cometido que tenemos son las tareas apostólicas que nosotros tenemos encomendadas. Vemos, por lo tanto, los desafíos de la vida comunitaria. Antes del concilio, todo el mundo, la vida de la religiosa estaba, podríamos decir, encerrada en muros. Prácticamente el mundo casi no penetraba, mientras que el Concilio Vaticano II nos dijo: a abrir la Iglesia al mundo. La Iglesia tiene que decir una palabra al mundo, mientras que la Iglesia, por circunstancias adversas, por críticas que se habían hecho a la Iglesia, al papado y a la manera de entender la Iglesia, se había replegado sobre sí misma, especialmente por los distintos ataques dentro de la filosofía y dentro de la teología de otros ambientes. La Iglesia y la vida religiosa, igual con la misma Iglesia, se había cerrado en sí misma. El Concilio Vaticano II nos dice: no, la Iglesia está para estar y iluminar los quehaceres del mundo. Somos presencia de Cristo en medio de la Iglesia. Después del concilio, la Iglesia se abre con las dificultades que lleva. Ahí estábamos muy seguros en la primera parte. En el otro lado estamos en relación con el mundo y somos interpelación, el mundo nos interpela a nosotros, pero también nosotros podemos dar la luz que nos viene de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la misión. Y en ese conflicto vamos generando nosotros el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Jesús quiere comunidades religiosas que estén abiertas en sus posibilidades a iluminar sus quehaceres dentro del mundo. Vemos cuáles son los problemas teológicos que nos dicen los documentos en la introducción. Primero, se produce un cambio de paradigma eclesial y de la visión de la Iglesia. Y vemos ahí esos cambios. La Iglesia como jerarquía, el Concilio Vaticano, si recuerdan, Lumen Gentium, nos presenta: la Iglesia es misterio, y desde el misterio trinitario se entiende a la Iglesia. Antes de cualquier cosa, el Concilio, a la hora de iluminarnos, la Iglesia nos presenta como misterio,
trinitario y participamos, por lo tanto. Luego, esa Iglesia como misterio nos va a llevar también al misterio, a la dimensión religiosa de la comunidad religiosa, que lleva una supremacía y una manera de entender y de presentarse ante el mundo. Otro de los aspectos importantes, la Iglesia como comunión. Lo vemos, por lo tanto, en el mismo documento eclesial. La Iglesia se presenta como pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios es un pueblo que vive la comunión como elemento importante. Y vemos, por lo tanto, de esa comunión que es la Iglesia, también bebe y es afectada la vida religiosa, la dimensión comunitaria de la vida fraterna. Después, la Iglesia está animada por los distintos carismas, ministerios y servicios que surgen dentro de ella. Los ministerios, el ministerio episcopal, el ministerio presbiteral, los distintos maneras y quehaceres dentro de la Iglesia, como es los religiosos, los laicos, esos son ministerios y carismas. La Iglesia se constituye así. Y vemos, por lo tanto, la dimensión carismática que le corresponde representar dentro de ese pueblo santo de Dios a la vida religiosa. Y por último, se presenta como quehacer o problema dentro de la eclesiología la Iglesia como sacramento de unidad, y a nosotros como religiosos o como consagrados se nos presenta esa dimensión apostólica, abiertos por lo tanto a la dimensión, ese sacramento que ilumina y crea ese espíritu de unidad que quiere nuestro Señor Jesucristo. Si eso es el aspecto teológico, vemos que también hay cambios importantes también dentro del campo canónico, dentro de las leyes, que es la Iglesia a sí misma servir. De la uniformidad del Código del año 1817 pasamos a la dimensión espiritual y los vínculos de fraternidad que vemos nosotros en el nuevo Código que en el año 1983 es aprobado y publicado por la Iglesia. Este insiste en la unidad y la unidad entre todos los miembros que forman la vida consagrada. Se resalta la visibilidad de la vida comunitaria como un elemento propio de la vida religiosa. Las mismas leyes afectadas por las luces del Concilio Vaticano II hacen que a la hora de presentar el Código de Derecho pues resaltan ese aspecto fraterno. Otro de los aspectos sería el desarrollo social, los movimientos de emancipación política y social del tercer mundo y el crecimiento de la industrialización. En América Latina surgen grandes conferencias del episcopado, la preocupación de la opción evangélica y preferencial por los pobres. Todos tenemos en mente los documentos de Latinoamérica. Medellín, 1968, Puebla, 1979, si mal no recuerdo, Santo Domingo y Aparecida. Son documentos de referencia dentro de la Iglesia latinoamericana, donde se hace claramente una opción preferencial por los pobres. ¿Por qué? Por la situación de miseria y de penuria que vive este continente latinoamericano. Los religiosos se hacen más presentes en los ambientes populares, atención a los más pobres e inculturan en los nuevos contextos sociales que repercuten también en la pluralidad de comunidades religiosas que dejan las grandes instituciones y se establecen en pequeñas fraternidades que van acompañando a estas comunidades de base que surgen en este nuevo quehacer de América Latina, y también afecta también al continente europeo y continente americano. Segundo, la reivindicación de la libertad personal y los derechos humanos, favoreciendo la democratización y desarrollo económico. Apuntan conatos asamblearios que sin renuentes a la autoridad favorecen el individualismo y debilitan los compromisos de la vida común. Surgen a veces conatos autoritarios que siguen a líderes carismáticos dentro de distintos sectores. Otro aspecto es la promoción de la mujer, una renovada conciencia de la dignidad de la mujer y de su presencia en la Iglesia y en el mundo. La mujer deja de ser simplemente un número más y adquiere protagonismo dentro de
tanto el Papa Juan Pablo II como los distintos papas han ido redescubriendo la importancia de la mujer y la dignidad de la mujer en el quehacer de la construcción de este mundo y en la construcción también de la Iglesia. Por último, el cuarto, la explosión de los medios de comunicación, la pérdida del silencio, el bombardeo de los medios de comunicación y el cambio de costumbres en la sociedad y en la vida consagrada. Otro de los elementos es el consumismo y el hedonismo, que debilitan el testimonio cristiano en determinados ambientes, pero que en otros lugares manifiestan un compromiso mayor. Se cuestionan los consejos evangélicos y la perpetuidad de la Iglesia, de la vida religiosa. Se oyen voces en ese momento, y todavía están surgiendo, que la vida religiosa es para una temporada. Ser religiosos durante un tiempo y después ya dejamos de ser religiosos. Pero surgen estas ideas un tanto peregrinas que van mermando poco a poco la vida religiosa en su quehacer. Y por eso pues, la Iglesia tiene que mantener sus luces. Ahí tenéis a una gran teóloga de la liberación brasileña, es decir, una gran teóloga, Ivonne Guevara, religiosa y teóloga brasileña. Ahí para ver la importancia que tiene la mujer. Cambios en la vida religiosa. Y vemos una nueva configuración en las comunidades religiosas. Por la escasez de vocaciones se disminuye la presencia de los religiosos en las grandes instituciones educativas, sanitarias, etcétera, etcétera. Surgen nuevas comunidades pequeñas, insertas en el mundo obrero marginal. Sobre todo las de vida apostólica tienen experiencias de cuando los religiosos dejaban los conventos y se iban a vivir en las barriadas de inserción. Aparecían lo que se llamaba el cura obrero o los religiosos que estaban metidos dentro de ese mundo obrero. Los religiosos, al haber escasez, se sobrecargan de trabajo por sus implicaciones en las obras de los institutos y su relación con la Iglesia local. Lo que era poco a poco, tímidamente, los religiosos estaban implicados en la pastoral diocesana, después del concilio, los obispos vieron la importancia de los religiosos y le dieron la posibilidad de que los religiosos también participasen dentro del quehacer de la pastoral diocesana. Con lo cual no solamente tienen la tarea de su convento, además tienen la tarea pastoral que la Iglesia local les está pidiendo. Nuevas demandas de servicios religiosos desde el mundo de la marginación. Ya no es el campo educativo o sanitario, sino aparecen nuevos elementos o lugares de la importancia de la presencia de religiosos en estos sectores, como el campo de los refugiados, de los pobres, de los drogadictos, de los enfermos. Un gran grupo de religiosos se empeñan en estos nuevos sectores sociales. El mundo de la marginación pues, ven también la necesidad de ser presencia de la Iglesia en esos nuevos círculos o sectores donde es importante la presencia de la Iglesia. También un modo de comprender y vivir el propio trabajo, como una profesionalización, dejando a un lado el sentido de los consagrados y la dimensión espiritual. La vida comunitaria a veces se presenta un obstáculo para la realización personal. Tan afuera está el religioso o la religiosa que ve como problema yo me tengo que realizar, pero te realizas también dentro del convento. Y ahí es donde tenemos que ver. Una nueva concepción de persona que tenemos valorándose el individuo y sus iniciativas. Se resalta la calidad de las relaciones interpersonales más que la simple observancia regular de un horario establecido. Se gana en riqueza, se gana en comunicación entre todos los miembros de la comunidad. Aparecen nuevas estructuras de gobierno que surgen de la renovación de las constituciones que han tenido que tomar la luz del Concilio Vaticano II de la propuesta, y todas las congregaciones, sean de clausura o no de clausura, tuvimos el proceso de renovar continuamente nuestras constituciones
20 años prácticamente nos dedicamos a renovar esas nuevas constituciones a la luz del Concilio Vaticano II. Se requieren en esas nuevas constituciones una mayor participación de los religiosos en las diversas tareas de la comunidad. Se resalta el diálogo, la corresponsabilidad, la subsidiariedad. Estos cambios han modificado la manera de ver la vida religiosa. Los objetivos que nos plantea el documento: alentar los esfuerzos realizados por las comunidades para mejorar la calidad de vida fraterna. Luego, un objetivo que tiene el documento es mejorar nuestra calidad de vida fraterna. Servir de punto de reflexión para que las comunidades, es un documento abierto, simplemente nos ponen las bases para que las comunidades, reflexionando sobre este documento, pues encuentren cómo mejorar la calidad y las relaciones dentro de la vida comunitaria, profundicen en las raíces fraternas de la vida religiosa. Con esta finalidad, vemos, se exponen a continuación la comunidad religiosa como don antes de ser un proyecto humano. La vida fraterna es en común forma proyecto de Dios que quiere comunicar la vida comunitaria. La comunidad, como hemos dicho al principio, el lugar donde se llega a ser hermanos, y la comunidad religiosa, como nos dice la tercera parte del documento, lugar y sujeto de la misión. Partimos, por lo tanto, nosotros, el primer capítulo tiene como título el don de la comunión y de la comunidad. El documento no se anda con rodeos y dice que la comunidad claramente es un don. Un lugar donde se llega a ser hermanos y un lugar y sujeto a la misión. Es importante constatar el hecho de que antes de que un agregado social o una sociedad de personas que se reúnen para un fin común, aunque este sea espiritual, antes que fieles católicos que buscan el llevar a cabo una misión, la vida fraterna en comunidad, considera el documento y nos lo propone a nosotros para que lo profundicemos, es un don del Espíritu Santo. Es, por lo tanto, un don de Dios. Se presentan brevemente los fundamentos teológicos de la vida comunitaria en general, para todos los religiosos, en la diversidad de espiritualidades que el Espíritu ha suscitado dentro de la Iglesia. En la idea central, no se puede comprender la comunidad religiosa sin partir de que es un don de Dios, que es un misterio, que hunde sus raíces. Ahí tenemos la fuente de donde emana ese don. La fuente está en la Santísima Trinidad, santa y santificadora. El origen está en Dios, que convoca y congrega por medio del Espíritu. También no solamente es una realidad espiritual, sino también una realidad humana, como se destaca en la segunda parte del documento. Esta verdad fundamental se expresa mediante una breve historia salvífica dividida en dos grandes apartados o grandes capítulos. Desde la creación, vemos, por lo tanto, el Espíritu suscita como don y misterio para formar la comunidad, donde cada uno de nosotros formamos esa parte de la persona. Ahora vamos a ver las líneas que nos presenta, desde la creación a la vida, pasando por la redención. Aquí la Iglesia es presentado como sacramento de comunión. Dios nos ha creado, ahí lo tenemos nosotros, Dios se comunica, y nosotros nos comunicamos con Dios, hay una buena comunicación en el relato de la creación, hay una buena relación con Dios, con nosotros mismos, con los demás y con lo creado. Las cuatro relaciones del ser humano que sale de la mano creadora de Dios. Pero vemos que esas comunidades se fragmentan, esas comunicaciones se fragmentan con el pecado original, es ruptura. Y aparece el hombre caído. El pecado crea esas cuatro relaciones que lo vemos en el relato del Génesis. El hombre se comunicaba directamente con Dios. El hombre tenía buena relación, hombre y mujer había buena relación. El hombre de tal manera estaba transparente que
estaba desnudo y no se enteraba. Es la transparencia del ser humano. No hay doblez en él. Y había cordialidad con lo creado. El pecado lo que hace es romper esas relaciones. Vemos ahí, el pecado hace que sea el hombre caído. Pero Dios no lo deja al hombre caído, sino que va a suscitar el Padre Creador, Dios Padre, va a hacer posible de que ese nuevo, potenciar especialmente la venida de su Hijo Jesucristo, el nuevo Adán, que va a ir restaurando y nos va a dar la posibilidad de ser hombres y mujeres de nuevamente redimidos. Cristo nos presenta un mensaje de igualdad, de fraternidad, de reconciliación, de servicio, de entrega por nosotros. Nos da un mandamiento nuevo: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Nos alimenta por medio de la Eucaristía. Se entrega, muestra un deseo de unidad con el Padre, que sean uno como tú y yo, Padre, sois uno. También nos colma con su Espíritu, y lo vemos ahí nosotros, nos da el don y fruto de la unidad. Nos congrega en un solo cuerpo, la Iglesia. Camina como pueblo y familia en tensión, en medio del dolor y la gracia. Se fundamenta como origen y meta en la Santísima Trinidad, para llegar a lo que vemos ahí al final, el hombre nuevo, redimido por el Señor. Si esa es la parte, podríamos decir, desde la creación a la Iglesia, pasando por la redención, pasamos a la siguiente parte, que nos plantea, por lo tanto, desde la Iglesia a la formación particular de la vida religiosa. Considerando la unión fraterna como un signo vivo del misterio de la Iglesia, la comunidad religiosa continuadora de la comunidad de los discípulos. Y ahí vemos, por lo tanto, nos presenta el documento esos grandes hitos. La vida monástica es el ideal querido por Jesús y manifestado, como lo vimos en la sesión anterior, cuando se nos hablaba de la comunidad de Jerusalén, cómo vivía esa comunidad. Será comunidad de bienes materiales y espirituales unidos en Cristo, con la referencia a la unidad de la Trinidad. Hay diversas familias religiosas, el Espíritu Santo suscita la diversas familias religiosas buscando vivir en comunidad. Y aparecen diversas formas. No hay una sola forma de vida religiosa, sino multitud de formas de consagración que ha suscitado el Espíritu dentro de la comunidad. Cada momento histórico pues crea aquello que necesita en un momento la Iglesia para renovarse y crea nuevos estilos, nuevas maneras. Los estilos caducos van desapareciendo y no pasa nada porque desaparezcan, porque el Espíritu va a suscitar nuevos carismas que van a embellecer a la Iglesia. Y a veces, pues si el Señor nos toca a nosotros, pues bienvenido sea, porque nacimos para un determinado cometido. Y nuestra misión ahí acaba hasta que el Espíritu crea conveniente que vivamos o nos mantengamos. Le corresponde al Señor. Y ahí es donde va a suscitar. Él va a suscitar siempre carismas. Si los carismas se anquilosan en el tiempo y no se renuevan, pues mueren. Y es ley de vida. Ahí está la pericia que tenemos que tener nosotros, o la audacia que tenemos que tener nosotros los religiosos, de adaptarnos según la sintonía del Espíritu y la sintonía de la Iglesia y del mundo en cada momento, sin faltar a la verdad del Evangelio, no creando vida religiosa así. Por eso la Iglesia normalmente, para aprobar una nueva congregación, tiene que pasar por el discernimiento del magisterio de la Iglesia, no cualquier movimiento. A veces hay movimientos que surgen y la misma Iglesia los desbarata porque no tiene consistencia ninguna. Pero eso siempre ha habido. En todas las épocas ha habido proliferación de expresiones religiosas, el mundo religioso. Unas han continuado y otras han fenecido, y no pasa nada por eso. Lo importante es de que ser fieles a lo que el Señor quiere. Vemos, por lo tanto,
La vida religiosa, por lo tanto, es manifestación de la comunión que funda la Iglesia y profecía y meta final de lo que somos testimonio de los valores escatológicos que somos presentes dentro de nuestra vida. Somos expertos en comunión, los religiosos llamados a ser en la comunidad eclesial y en el mundo testigos y artífices de aquel proyecto de comunión que está en el vértice de la historia según Dios. Vemos, por lo tanto, que la vida comunitaria de los religiosos debe ser instrumento de comunión en un mundo dividido. Y una de las maneras o signos de esa comunión es cómo vivimos fraternalmente nosotros. La Iglesia y el mundo nos pide que veamos en fraternidad. Cuanto más testimonio fraterno demos, más estamos en consonancia con lo que está pidiendo la Iglesia en el mundo. Testigos de los consejos evangélicos, del apostolado y de la caridad, y la posibilidad de vivir en comunión. Comunión con Él y a la Iglesia, identificándose con su doctrina, con su vida, con los pastores y fieles y con la misión encomendada por el Señor. También debemos vivir como contemplativos dentro y testigos del amor de Dios. De la búsqueda de Dios, fraterna en el silencio, es una forma liberadora. Llamados, por lo tanto, a ser signos vivos del misterio de la Iglesia. Llamados a ser signos creíbles y legibles en la íntima comunión que anima y constituye la Iglesia y apoyo para la realización del plan de Dios encomendado a nuestra vida. Si esta primera parte nos ha enmarcado ese don que el Señor nos regala para vivir la vida comunitaria, pasamos al aspecto siguiente, que será vivir el capítulo segundo, la comunidad religiosa, lugar donde llegamos nosotros a ser hermanos. La finalidad de este capítulo es la de ofrecer algunas indicaciones útiles para alentar el proceso de una continua renovación evangélica de las comunidades, partiendo de situaciones concretas. El capítulo está estructurado en 8 grandes subdivisiones. Presenta un elenco teórico práctico de aquellas mediaciones que parecen fundamentales a la hora de construir la comunidad religiosa. Empieza por la dimensión creyente, propio, la espiritualidad y la oración común. Y concluye con la misma opción de fe, la fraternidad como signo. Estas dos realidades, tanto la vida de oración como la fraternidad como signo, son las que permiten entender y fundamentar las otras dimensiones antropológicas, psicológicas y sociológicas que tratan en los otros 6 aspectos que están entre el primero y el último, que son esas realidades, la realidad antropológica, psicológica y sociológica de la vida religiosa. Pasamos al primer punto. La comunidad es un misterio de fe. Solamente la fe permite llevar al fundamento de la misma. Ahora bien, la primera manifestación de la fe es la oración, por donde la oración común es el primer elemento constructor de la comunidad fraterna. Nuestras fraternidades, nuestra vida religiosa, tiene que ser presencia de la supremacía de Dios. Ahí no jugamos algo muy importante. Tenemos que dar testimonio de nuestro encuentro con el Señor. Si no, pues simplemente seremos un grupo humano, pero nada más. Y de hecho las personas buscan eso, ¿no? Cuando se acercan a las comunidades. Quieren encontrarnos hombres y mujeres que han experimentado la presencia de Dios en sus vidas. Y eso es lógico. A veces no damos eso. Y necesitamos corregir y modificar esa parte. Es el primer elemento constructor de la comunidad fraterna. La oración
personal, la liturgia de las horas, la lección divina, la oración evangélica, la oración mariana, se presentan como fundamento de la fe, en la cual a su vez se halla el fundamento de la vida fraterna. A la vez se sustenta y rige a las distintas dimensiones apostólicas de la comunidad. Lo importante es el encuentro personal que tenemos nosotros con el Señor, pero también la dimensión comunitaria, orante, y quieren descubrir de que somos expertos en oración, hombres y mujeres que profundizan la palabra de Dios, y se nota, olemos. A Borrego lo decía el Papa, pues en caso religioso olemos a incienso en el sentido positivo, no negativo, incienso. Que para nosotros la vida de oración, estamos deseando entrar en esa vida de oración, porque es algo en que nos jugamos nuestra existencia. Y cuando vamos a celebrar, celebramos con el sosiego y con la tranquilidad, no como el funcionario. No somos funcionarios de lo religioso, sino somos hombres y mujeres que han experimentado, han sido tocados por la mano del Señor y tienen que mostrar al mundo ese regalo que como vasijas de barro llevamos y lo mostramos a los demás. En medio de nuestra fragilidad, mostramos a los demás ese don que nos sirve a nosotros para que lo manifestemos a los demás. Por lo tanto, esa vivencia participa, por lo tanto, de comunicar la vivencia de fe, tanto en la expresión religiosa y en la acción. Cuanto mayor sea nuestra vivencia de oración, más será importante nuestra acción apostólica. A veces le damos mucha importancia a la acción apostólica, pero a veces, si no estamos anclados en esa vida de oración, difícilmente nuestro apostolado será muy efectivo, pero no muy de Dios. Dios no quiere la efectividad. Y a veces nosotros queremos la efectividad. Nosotros tenemos que entrar en el tiempo de Dios. Y los tiempos de Dios son diferentes a los tiempos de los hombres. Porque a veces precipitamos las cosas. Las que son expertas en repostería, si no le damos el tiempo suficiente a lo que tenemos que hacer, ¿qué pasa? Pues no vale para nada. Y tenemos que ser caldeados mínimamente por el Señor. Y la oración es un horno donde nos calentamos. Y si no nos calentamos, pues seremos personas frías. Y por lo tanto, debemos, como insiste en otros documentos, que seamos escuelas orantes, que seamos expertos en oración. Seamos como seamos, como vida apostólica o como vida contemplativa, los monasterios y las comunidades religiosas tienen que ser un lugar donde enseñemos a orar. Porque nosotros anteriormente hemos aprendido. No se puede enseñar algo que no hemos aprendido. Ahí tenemos que ser, por lo tanto, esas escuelas de oración. Por lo tanto, ahí tenemos que ir manteniendo pues, esa vivencia creyente que tenemos nosotros en nuestra vida personal. Cristo convoca cada día al diálogo, a la unidad y a convertirnos progresivamente en su cuerpo visible y animado por el Espíritu. La oración común es la base de toda la vida comunitaria, es la aguja que nos une con el Señor y con los hermanos. La comunidad es una respuesta a la iniciativa divina, velad y orad. Luego, para constituirla, tenemos que vigilar y cuidar la calidad de vida. Los peligros, la falta de tiempo para la vida comunitaria. Un arma eficaz, aprender a dar tiempo a Dios. El descubrimiento de la oración litúrgica en la dimensión trascendente. La liturgia de las horas más bíblica, más rica en sus expresiones, más influida de la palabra, uniéndonos a la liturgia de la Iglesia. La comunidad se construye a través de la oración común litúrgica, como la Eucaristía, la reconciliación, a imitación de la comunidad de Jerusalén, como vimos en Hechos 2. La Eucaristía anima, sostiene, vitaliza y compromete
a los miembros de la comunidad. Celebrarla y adorarla nos educa para vivir ese espíritu comunitario, y también la oración personal que tenemos ahí nosotros. Comunicación de la vida de fe, la oración enriquecida con la lección divina y la reflexión sobre la palabra de Dios, la comunicación de las experiencias personales y de las preocupaciones apostólicas. Esta comunicación íntima nutre la fe y la esperanza, la estima y la confianza recíproca, favorece la reconciliación y alimenta con solidez la vida fraterna. A veces lo que nos cuesta es hablar de nuestra vivencia de fe. Hablamos de otras cosas, del tiempo y de otras cosas, pero tenemos que dar el paso de hablar de nuestro recorrido espiritual también con los hermanos. La comunicación de la vivencia de fe es importante dentro de la vida comunitaria. La oración fiel y perseverante, como tenemos ahí en ese apartado. La oración común reclama la fidelidad horaria, exige la perseverancia, nos evita el activismo desenfrenado, la espontaneidad a cualquier precio, el trabajo absorbente o el cansancio. La oración mariana nos enseña a imitar la fidelidad de la Madre, una manera de convertirse en vínculo de comunión para la fraternidad, manteniendo la espiritualidad, como nos dice el documento de Nazaret, modelo de lo que debe ser la vida comunitaria. Eso nos llevará al impulso apostólico, es mantenido por la oración común, nos estimula la acción apostólica, corrige nuestro activismo, nos redime y nos ordena el mundo. Nos transforma para buscar no nuestros propios intereses, sino más bien dejarnos interpelar por la voluntad de Dios. La vivencia orante se traduce en acciones apostólicas más florecientes. La vida religiosa es lugar donde se experimentan los caminos que conducen a Dios. Ser apóstoles de la oración, nuestra máxima preocupación, la primacía de Dios en nuestras vidas. Una vez que ha presentado este primer capítulo, pasa a estudiar el tema de la libertad y la personal y la construcción fraterna. En respuesta a la conflictividad desarrollada en torno al tema de la libertad personal y la pertenencia a la comunidad, el documento postula un concepto de libertad y comunidad deducido de afirmaciones cristológicas y eclesiológicas. Esto le permite concluir que lo personal y comunitario se armoniza en la medida que se desarrolla un nuevo mundo afectivo, resultado de la gracia y del ejercicio de la libertad personal conducida por la fe. La comunidad es un lugar donde se vive de un amor creyente. Expresión de haber alcanzado este amor es la alegría, la paz y el gozo. Cristo, a la hora de construirnos, es el modelo que construye la unidad comunitaria. Lo tenemos en el mandamiento del amor, amaos los unos a los otros, o la entrega de su propia vida y el olvido de sí mismo. Nos plantea caminos de conversión y liberación para que construyamos nosotros la vida comunitaria. Pasar del hombre viejo, de la persona vieja encerrada en nosotros mismos, a ese persona nueva, hombre nuevo, mujer nueva, entregado a los demás. Y tenemos que estar continuamente haciendo ese proceso. De la noche a la mañana no somos el hombre nuevo y la mujer nueva. Necesitamos tiempo y volver otra vez de nuevo y volver otra vez de nuevo a esa construcción continua dentro de la vida. Es un camino largo y fatigoso. No se improvisa. Exige mucho tiempo, toda una vida tenemos. Es entrar en un camino de liberación interior. La experiencia del desierto de Israel. Pasar de la esclavitud a la liberación. Tuvieron los apóstoles y no se convirtieron totalmente y necesitaron la ayuda del Espíritu Santo, pues nosotros que somos menos privilegiados, pues necesitamos tiempo. Cristo nos da la certeza de ser amados y poder amar sin límites de perdón.
nos libera de nuestro etnocentrismo, de convertirnos en el centro de nosotros mismos y de los miedos a darnos a los demás. Nos enseña a amar como Él, olvidándonos de nosotros mismos y a darnos a los demás. Siguiendo este camino, seremos personas libres y liberadoras. Pasar del hombre viejo a ese hombre nuevo, generoso, abierto y sacrificado. Exige por nosotros, por lo tanto, el sacrificio, la ascesis, que debe estar siempre presente en la vida. Los elementos que nos indican ese camino de liberación, pues vemos también esos elementos, exige que favorezcan la amabilidad. Exige el coraje de renunciar a sí mismo, en la aceptación y acogida del otro, a partir de la autoridad, punto olvidado en la renovación de la vida religiosa y que después, en el documento sobre la obediencia, pues nos va a destacar. Es necesario fortalecer el compromiso ascético necesario e insustituible para toda la liberación. Por ello pide que desde el inicio de la formación no se escondan ni las bondades ni los problemas subyacentes dentro de la vida fraterna. No es un camino de rosas, una vida fraterna, sino que tendremos dificultades, pero como toda la vida. El mundo de los casados pues tiene sus dificultades y el mundo de religiosos pues también tiene sus dificultades, sus cosas buenas y sus cosas que tenemos que ir poco a poco. Somos de nuestro padre y de nuestra madre y cada uno somos de una madre diferente y tenemos que complementarnos, no como erizos para evitarnos, sino en una buena y estrecha relación. Cuando se refiere a no esconder las bondades, no, es decir, necesitamos presentar las bondades, pero también tenemos que ver de que tenemos dificultades y es necesario encajar esas dificultades. Y por eso no me siento mal, sino que tengo que superarme a mí mismo. Y tenemos que estar en un proceso continuo dentro de nuestra vida personal. eso es con la madurez. Claro. Y aún en los inicios se le pedía una cosa y cuando ya llevamos un proceso largo, pues necesitamos otras cosas nuevas. Tenemos que estar siempre y continuamente renovándonos hasta la medida de Cristo. Una vida común fraterna y compartida ejerce un natural encanto sobre los jóvenes, nos dice en el número 24. Pero perseverar después en reales condiciones de vida se puede convertir en una pesada carga. Por ello, la formación inicial ha de llevar también a una toma de conciencia de los sacrificios que exige vivir en comunidad y a una aceptación de los mismos en orden a vivir una relación gozosa y verdaderamente fraterna, y a todas las demás actitudes típicas de un hombre interiormente libre, porque cuando uno se pierde por los hermanos, se encuentra a sí mismo. Y no es una comunidad de hermanos jóvenes, sino que tenemos mayores. Tenemos que cuidar a mayores también. Es que me va muy bien, en esta comunidad todos somos jóvenes, pero cuando me mandan a un sitio donde hay mayores, yo no aguanto al hermano o la hermana mayor, no. Tú tienes que saber de que tienes también hermanos mayores que también tienes que cuidar. Y eso no cuesta a veces entender. La comunidad es un don ofrecido, pero exige entrenamiento, lucha para superar la simple espontaneidad y la volubilidad de los deseos. Hoy quiero una cosa y mañana quiero otra. Y tenemos que amortiguar esos deseos a veces que surgen. El ideal comunitario implica necesariamente la conversión de toda actitud que obstaculice la comunión entre los hermanos. ¿Qué es lo que de mi persona no ayuda a la construcción de la fraternidad? Porque yo soy parte de la fraternidad. Es que los hermanos, es que la comunidad no me entiende, pero ¿tú entiendes a los hermanos? ¿O eres tú el obstáculo? La comunidad sin mística no tiene alma, pero sin ascesis no tiene cuerpo. Se necesita la cooperación entre el don de Dios y el compromiso de construir la comunidad.
Los peligros que tenemos aquí en este al lado. Los jóvenes, el desarrollo personal, el subjetivismo, las prisas, el vivir al día. Los mayores, vivir del pasado, el desencanto que se produce. La comunidad no se construye sin poner de nuestra parte. Lo esperamos de los otros y a veces somos consumidores de la vida comunitaria. No aporto nada, pero consumo de la vida comunitaria, porque todo me lo tienen que hacer hecho. Y simplemente no me preocupo de las cosas mías, personales, al pistón, pero las cosas comunitarias, ¿quién hace las cosas comunitarias? Como no sé que me manden, que lo haga la otra hermana. Preocuparme de que, si es una cosa, un lugar donde esté la vida comunitaria, pues preocuparme de que esté en orden, lo mejor posible, tenerlo ordenado. No que me tengan que depender de los demás. Y para eso somos las mujeres son más cuidadosas, pero los hombres somos bastante descuidados. Pero también es necesario por los pequeños detalles que tenemos que hacer. Capaces de ayudar y de ser ayudados, de sustituir y de ser sustituidos. Fomentar desde los inicios el espíritu de sacrificio que exige vivir en comunidad y la aceptación de los mismos en orden a vivir una relación gozosa y verdaderamente fraterna. Perderse para encontrarse. Una vida religiosa en solitario es imposible. Frente al valor supervalorado de la independencia a toda costa, el Evangelio nos invita a que renazca la vida comunitaria. Así la comunidad se convierte en una escuela de amor para todos, como tenemos ahí al final. La comunidad se edifica en medio de la debilidad humana. Lo vemos ahí, por lo tanto, nosotros ahí. La comunidad ideal no existe todavía. Una de las crisis que a veces se tiene dentro de la vida religiosa es aceptar la comunidad tal y como es. Es la crisis después de haber hecho el noviciado y los primeros años de vida. Uno se forja unos ideales de lo que es la vida comunitaria, pero después hay que bajarse del limbo y ver lo que es en realidad. Y eso es una crisis de realidad. Y tengo que pasar por esa crisis de realidad y aceptar cómo son las comunidades. Y a veces eso es un problema. Donde vienen los primeros desengaños es cuando la de vida apostólica tenéis que ser trasladadas a las comunidades y el ideal que os presentaron en el jubilado o en el noviciado, muy ideal, y después vemos de que el ideal deja mucho que desear y tenemos que vivir esa vida comunitaria. Pero ahí hay que pedirle al Señor fuerza y con esos con esos caballos tenemos que arar el campo y no hay otros. Y ahí no tenemos que vivir nosotros la vida comunitaria. La comunidad crece con los sentimientos a Él, corrigiendo, respetándonos, sirviéndonos, siendo misericordiosos, perdonándonos, sometiéndonos, orando con humildad, cultivar las cualidades que favorezcan las relaciones humanas, la educación, la amabilidad, la sinceridad, el control de nosotros mismos, la delicadeza, el sentido del humor, el espíritu de participación. Otros documentos nos dicen también otros elementos, como es la alegría, la sencillez, la sinceridad, la confianza mutua, la capacidad de diálogo, la adhesión sincera a una benéfica disciplina comunitaria. Lo vemos, por lo tanto, en ese aspecto. Un elemento importante es la alegría y el gozo que tenemos nosotros dentro de la vida comunitaria. La alegría atrae, el exceso de trabajo la puede apagar,
el celo exagerado por algunas causas las puede hacer olvidar, el continuo cuestionar sobre la propia identidad y el futuro ensordecedor lo puede apagar. Hacer la fiesta en conjunto, caminos, tiempos de distensión, atención solícita, entrega generosa a la labor apostólica y salir al encuentro del futuro con esperanza y con sosiego. Pasamos al siguiente punto. Hemos visto el aspecto anterior de la vida que tenemos nosotros, de entregada a los demás, de la libertad y la construcción de la comunidad. Ahora entramos en el tema de la comunicación. El tema anterior era la libertad. Ahora otro tema importante es la comunicación. Ya partimos ahí. La comunicación es un hecho antropológico y vital para la vida humana y, cómo no, para la vida comunitaria y religiosa. Así lo constata el documento. La exigencia más sentida de incrementar la vida fraterna es una comunidad que lleva consigo la correspondiente necesidad de una comunicación más extensa y más intensa. En el número 29 nos lo dice. Se constatan los logros alcanzados y los anhelos que existen en determinadas comunidades para mejorar la calidad de su comunicación y una advertencia final sobre el uso de los medios de comunicación. Se valoran algunas indicaciones como tenemos ahí nosotros. Valoración actual por lo comunitario. Favorecer la comunicación. Para llegar a ser hermano es necesario conocerse y por lo tanto es necesario comunicarse desde lo profundo, no a nivel de piel, sino algo más profundo. No simplemente buenos días, cómo está el jardín, cómo están las hermanas, sino importante. La comunicación se ha favorecido a través de encuentros comunitarios más allá de la propia comunidad, encuentros de formación, boletines, comunicaciones, etc. La comunicación crea relaciones más estrechas, alimenta el espíritu de familia y la participación en el espíritu de la congregación. Se agudiza el sentido de pertenencia a la comunidad y a su misión. Los encuentros formativos semanales sobre la formación, estudios teológicos y bíblicos son momentos para escuchar, compartir ideas, revisar y evaluar el camino recorrido, pensar y programar juntos. Los encuentros fraternos son para crecer y evitar las ocupaciones. Crea el sentido de corresponsabilidad y sitúa el trabajo en el sentido más amplio. Y las comunidades contemplativas, esto exige respeto al propio estilo de vida que pueden tener. Importancia, por lo tanto, del crecimiento personal. El diálogo no lo es todo. La pobreza de comunicación deteriora la vida fraterna, evita el anonimato y nos saca de la soledad y del aislamiento. Nos dice el documento. En algunas comunidades se lamenta la escasa calidad de comunicación fundamental de los bienes espirituales. Se comunican temas, problemas marginales, pero raramente se comparte lo que es vital y central dentro de la vida consagrada. En los ambientes masculinos, pues el fútbol y los equipos y cómo van en el tiempo, porque a veces la comunicación es tan pobre que tenemos que utilizar esos medios o ese motivo de diálogo, porque si no sería un cuchillo, podríamos cortar la vida comunitaria. Pues para evitar el problema ese, pues hablamos de otra cosa para no enfrentarnos a vivir en mayor profundidad. Esta falta de comunicación fomenta el individualismo, la mentalidad de autogestión unida a la insensibilidad por el otro. Se busca comunicar con los de fuera. A veces tenemos mejores relaciones con la gente externa que con los de dentro. Eso pasa también en las familias. Que la esposa o el esposo tienen mayor comunicación con los de fuera que con los de dentro. Y en la vida religiosa también surge.
mucho hablar con los demás, pero dentro somos luz fuera y oscuridad en la casa. Pero eso no es del todo bueno. No es bueno, claro que no es bueno. Pero hay que a veces, ¿por qué? Porque los hermanos son más exigentes y nos conocen. Y muchas veces los demás le damos el lado bonito que tenemos en nuestra vida. Pero las hermanas o los hermanos nos conocen bien y nosotros no podemos ir con la cara amable que le presentamos a la otra persona. Y la otra persona me escucha y me da la razón y me dice bien y todo lo que yo cuento, y cuando se me va a hacer la lengua y hablo más de la cuenta de cosas que no debe enterarse nadie, porque son cosas como nos enseñan de pequeño, lo de casa en casa y lo de la comunidad en la comunidad, por mucho que estemos ahogados, pero hay cosas que no deben saber nadie, y tontos nosotros cuando nos desahogamos sacamos los trapos sucios. Los trapos sucios se lavan en casa. Y si no soy capaz de lavarlo en casa, me voy delante del Señor y allí es el único que me puede ayudar a gestionar para lavarlos. Pero somos tan tontos que a veces la gente sabe más chismes de fuera que de dentro. Porque no soy capaz de decirle a la hermana esto, esto y esto y esto. Mira lo que me ha hecho la hermana fulanita. Y a él le interesa. Te cuenta a ti lo que ocurre en su casa, no te lo dice. Y a veces la gente, como es deseosa de chismes, pues nosotros le favorecemos el chismerío. Y la verdad, pues la persona no te va a ayudar. No. Y aparte no te va a ayudar. Lo único es el desahogo, ya está. Pero no es eso tampoco. Por mucho que me desahogo, a veces lo que le voy a decir a la persona lo escandaliza de lo que está viviendo. Porque está viendo un aspecto simplemente de la vida comunitaria. Pero no es solo la vida comunitaria. Es una pequeña cosa de la vida comunitaria. Y la persona sé que de un pequeño conflicto que hemos tenido, por dificultades, porque tenemos caracteres diferentes, pero los conflictos se superan. Igual como ellos, pues se pelean entre el matrimonio y después se vienen y ya solucionan el problema. Por eso la importancia de trabajarse a nivel humano. Claro. Es decir, seamos prudentes a la hora de hablar de cosas de la comunidad. Y cosas que no debemos decir a nadie fuera de la comunidad. Esta falta de comunicación fomenta el individualismo. Debe afrontar el problema de comunicación con tiento y paciencia, favorecer la comunicación de bienes espirituales. La comunicación entre los hermanos nos ayuda para verbalizar nuestra verdad, ya que ellos nos pueden corregir nuestra vivencia personal y favorecer la vida comunitaria. Nos pueden hacer ver de lo que pensamos es una parte, pero a veces el conflicto es porque yo veo de una manera y creo que la verdad, soy depositario de la verdad, yo tengo mi verdad. Para un conflicto tenemos que escuchar las dos partes. Y a veces en el cara a cara, en el diálogo fraterno, en la corrección fraterna, pues nos corregimos unos a otros, porque no todo lo hacemos bien. La composición de la comunidad favorece la relación entre personas de diversas edades y procedencia, y favorece el pluralismo de ideas. Sin diálogo y sin escucha se corre el riesgo de crear existencias justapuestas o paralelas, lo que está muy lejos del ideal de la vida fraterna. Y lo vemos ahí, por lo tanto, dentro de esa. Toda comunicación es un camino y un itinerario con numerosas dificultades. El asesoramiento y la ayuda de expertos puede favorecer el clima de comunicación. Las técnicas humanas pueden ser útiles. Y cuántos cursillos de comunicación hemos tenido nos ayudan también, pero no son suficientes. Es necesario que sean compatibles con la vida religiosa y que favorezcan el crecimiento humano y religioso de todos los miembros de la comunidad. Importante y mucho es también la comunicación interpersonal, como tenemos ahí también. Esta es
el primer paso para avanzar en la construcción de una auténtica vida fraterna en comunidad. La comunicación, para que sea una herramienta al servicio de la construcción de la vida fraterna en comunión, ha de darse en 3 niveles. Lo que uno hace, lo que uno piensa y lo que uno siente. En esos 3 niveles tiene que estar nuestra comunicación. Lo que uno hace, es más fácil de comunicar lo que uno hace. Lo que uno piensa, bueno, pues son pensamientos, pero lo que siente, uff. Y ahí es donde tenemos que llegar, la meta es esa. La comunicación es más que un simple intercambio de ideas o noticias. Una comunicación cualitativamente profunda es la que tiene que ver con una situación de encuentro entre personas. Comunicarse es entrar en relación con otro al que puedo llamar definitivamente tú. Es encontrarnos con un tú que me hace más yo en nuestra persona. Y ahí tenemos los medios de comunicación. Muchas veces estos medios de comunicación perjudican la calidad de nuestras relaciones, condicionan los tiempos e incluso perjudican la comunicación. En la página de Vida Religiosa aparece un artículo de las 3 pantallas que tenemos. La pantalla de la televisión, la pantalla del móvil y la pantalla del ordenador. Y a veces somos muy esclavos de eso. Tenemos que saber gestionar. Hay que discernir estos medios, ya que pueden cambiar nuestra mentalidad evangélica en una mentalidad consumista. Los medios de comunicación son buenos, pero tenemos que discernir, porque cada vez nos vamos bombardeando. Es como la gota de agua que va cayendo y va horadando y va cambiando nuestra mentalidad. Lo vemos, cosas que para nosotros eran inauditas, pues nos va cambiando la mentalidad. Pues si eso está bien, si eso lo hace todo el mundo, y poco a poco va calando dentro de nosotros. Favorecer una formación, especialmente en los primeros años de la vida religiosa, el uso adecuado de los medios de comunicación social, su uso crítico. La televisión a veces, antiguamente, ahora ya no es el único medio para la recreación. Ahora ya es la tarde, ahora ya somos más aislados, ahora ya estamos en la comunidad, en reuniones a veces, y cada uno tiene su móvil, y eso será también dentro de la vida religiosa. En vez de estar hablando, estamos, o ahora nuevas tendencias de que estamos comiendo y estamos dedicados también a contestar, muchachos. Si estamos comiendo, estamos comiendo. Y el móvil se apaga. Y a veces estamos más pendientes del móvil y del chat nuevo que me mandan un mensaje en WhatsApp o lo que me tienen que mandar. Por eso es importante el educarlos. Y tienen que hacer ayuno cuando entran en la vida religiosa, porque ellos están acostumbrados a 24 horas al día. Ahora están las dependencias. Y hay muchachos, tenemos muchachos que ya duermen prácticamente con el móvil. Hasta las 2 de la mañana tenemos nuestros alumnos que hasta las 2 de la mañana están metidos con el móvil y tienen que levantarse a las 8 y tienen que estar en el colegio. ¿Cómo están en el colegio? Durmiendo. Y si te descuidas en clase te sacan el móvil. Es decir, a veces estamos ya, el pitido de que tengo un nuevo mensaje, estamos ya obsesionados con eso. Nosotras normalmente tenemos una vez al mes hablar de nuestra familia, 1 hora más, y ahí ni móvil ni internet ni todo eso, sino que está como por esos medios, como antes era por carta y todo eso, pues ahora nos da la comunidad la facilidad de hablar una vez al mes con nuestra familia, pero nada más. Y luego pues para enviar y todo esto las tareas al campus. Y ahí no tenemos accesibilidad a los medios de comunicación. Pues benditas seáis vosotras, porque muchas congregaciones religiosas
tan metido está que ya prácticamente ya somos, el móvil ya es una parte indispensable dentro de nuestra vida. Líbreme Dios que el móvil se estropee. Parece que es como si se hubiese muerto algún familiar nuestro. Qué verdad. No, pues eso lo veo yo. Eso es verdad. Si estamos metidos bebés en este peor que los muchachos a veces estamos. Hemos entrado más tarde porque yo soy ya de la era digital, porque los muchachos de ahora mismo son ya de la era digital, ya son ellos están metidos dentro de ese mundillo. Pero lo que hemos sido ya tenemos ganas, lo que es cosa inaudita es de que estemos tan dependientes, sabiendo lo que significa eso. Y a veces somos muy dependientes de eso. Y nos metemos en mil chai. ¿Pero para qué quiere meterte en tantas cosas? No tener tanta cosa. Pero por eso se pide por parte de la comunidad, cuando ordenas hoja, que lo voy a dar ahí también vienen unos artículos sobre los medios de comunicación en la vida de ellos. Tenéis oportunidad, ahí tenéis el enlace para poder meteros. Son artículos sobre vida religiosa donde habla sobre la importancia de los ordenadores. Dice, en la revista de la vida religiosa un artículo plantea 3 pantallas que están presentes en nuestra vida comunitaria: la televisión, el ordenador, internet y el móvil. Una vida religiosa bien informada, y os digo el documento. Entonces es importante el tener. Se pide un uso moderado y prudente de los medios. Ellos nos deben ayudar a conocer la realidad en la que vivimos, pero desde los valores evangélicos. Los contemplativos no deben perder su recogimiento por los medios de comunicación social. Insiste especialmente en otros documentos, también la Santa Sede. De acuerdo que tengamos acceso a los medios de comunicación, pero no obsesionados, con moderación, con tiempo, un determinado tiempo, y que sepamos que ese tiempo. No como los muchachos nuestros, que los padres ya han claudicado, le han puesto el televisor en la habitación, le han dejado el móvil, y lo que tienen que hacer es poner por la noche. No hay limitación. No hay limitación. Entonces se crean en una libertad que al final se convierte en un libertinaje. Claro, pero eso puede producirse también en las nuevas generaciones que van surgiendo dentro de nuestra vida religiosa. Son dependientes, son muchachos y muchachas dependientes, y los tenemos que desintoxicar cuando llegan a las comunidades. Hay que desintoxicarlos, y eso es un problema. En el programa que visteis vosotros, las muchachas que fueron por todas las congregaciones religiosas, un programa de 5 jóvenes que se iban a las distintas congregaciones, y el problema que tenían siempre era el móvil. Y menos mal que les dejaban una hora por la noche para poderse comunicar con la familia y con sus amigos, pero el problema era el móvil. Es un problema. Y hay que desintoxicarlo poco a poco, gradualmente, porque tenemos que tener tino en ese aspecto, porque son personas dependientes. Y hay que ir gradualmente ir poniéndole cuota. No de la noche a la mañana cerrarlo, porque si no le entra mono. Igual como es drogada, que se le quita, le entra mono. Y eso tenemos que saberlo gestionar. Cada vez nos encontramos más interconectados y menos comunicados, más relacionados y al mismo tiempo más solos. Esto puede llevar a consecuencias trágicas en relación con la vocación. Vemos ahí, por lo tanto, ahí tenemos la comunidad religiosa y la madurez humana. El hecho de vivir en comunidad implica asumir una serie de limitaciones que en su ejercicio práctico puede impedir o anular el crecimiento natural de la persona. Pero por otra parte, no es pensable el crecimiento personal sin un concreto mundo de relaciones. Para la madurez de la persona se propone, por lo tanto, primero la identidad, que en caso del religioso es identificación con la propia vocación. Soy lo que amo y amo lo que Dios ha puesto dentro de mí. La comunidad es una comunidad de amar, es salir de nosotros mismos y de nuestras propuestas individuales y pensar en nosotros, sin perder nuestra identidad personal. Esto no es pérdida, sino enriquecimiento. Áreas que hay que estudiar
y reflexionar sería primero el tema de la identidad. Tres son los elementos importantes del estudio en este apartado del número 36 al 38, la identidad, el tema de la afectividad y el tema de los desadaptados, que por primera vez pues, el documento señala. En cuanto a la identidad, el proceso de maduración se consigue en la propia identidad con la llamada de Dios. La identificación insegura puede llevar al fracaso. Depende de la madurez espiritual, que como sabemos es obra del Espíritu Santo. Es aconsejable, por lo tanto, la ayuda del guía espiritual o la guía espiritual o maestra espiritual para discernir la acción de Dios, acompañar, alimentar la vida de oración y de espíritu, para la formación inicial y también el acompañamiento en las distintas etapas que pasa la persona. Es necesaria una madurez cultural que con el discernimiento conveniente ayuda a integrar cada cosa en su sitio y a purificar lo que hay de negativo a nuestro alrededor y saberlo meter dentro de lo que es nuestra propia identidad. Pasamos a ver la afectividad. Cuando la comunidad se presenta en forma impersonal y ejerce un dominio meramente estructural sobre el individuo, él ciertamente equilibradamente su vocación, consiguientemente un mundo afectivo. Se necesita una cierta madurez para vivir en comunidad. Se necesita igualmente una cordialidad de vida fraterna para la madurez del religioso o de la religiosa. Después, en la realidad afectiva, donde se conjuga la madurez de la persona y de la vida comunitaria en la unidad de un mismo afecto personal y comunitario. Amor para la vida comunitaria se exige un buen equilibrio psicológico. Esta madurez surge de la libertad para amar la propia vocación, hacer a una persona fuerte, autónoma, segura de su propia identidad, no necesitada de apoyos y compensaciones, incluso de tipo afectivo, y reforzar la pertenencia a la comunidad en la que está inserta. Amar la vocación es amar a la Iglesia y a la congregación, sentirlo como una verdadera familia. No posee a nadie y quiere lo mejor del otro y el bien para los otros. Es necesaria una formación específica de la afectividad en el campo de la sexualidad y la capacidad para vivir en comunidad. El desequilibrio afectivo es una caja de resonancia de una mala integración y aparecen los fantasmas de ese desequilibrio, como el narcisismo, la rigidez, los fantasmas del pasado que no han sido superados y que tarde o temprano tienen que salir. Y si no se corrigen en ese momento, difícilmente se pueden corregir. La fuerza curativa del amor comunitario puede ayudar a curar cicatrices del pasado. Si se necesita una cierta madurez para vivir en comunidad, se necesita igualmente una cordial vida fraterna para la madurez del religioso. Esta cordialidad ayuda y favorece la relación trascendente. Y por último, vemos los desadaptados. ¿Qué hacer con el hermano y con la hermana que no es adaptado? Se proponen diversas vías de dónde procede el sufrimiento y estudiar el porqué de ese sufrimiento, de ese carácter a veces amargado que tiene el hermano, a veces por un trabajo pesado excesivo o por lagunas formativas o cambios demasiado rápidos, las formas de gobierno autoritario y dificultades espirituales. La situación es aconsejable por el grave problema de acudir a los profesionales y nos dice de que lo importante es que acudamos a los profesionales cuando vemos que una persona está no muy bien encajada en toda la comunidad, pero vayamos a los profesionales que nos den garantía de que no la van a desajustar más todavía. Vayamos con tiento y sabiendo que esa persona pues, es ecuánime en sus valoraciones y en sus matizaciones a la hora de abordar, y a veces sabemos de que tenemos que saber aguantar a ese hermano o esa hermana por los problemas que tiene y tenemos que sobrellevarlo lo mejor posible. Pero ahí tenemos que saber de que hay a veces personas que por su psicología personal, su trayectoria personal,
pues sabemos de que no se adapta a ningún sitio. Y ahí tenemos que saber sobrellevarlo, buscándole la ayuda conveniente para que sea atendida esa persona. Ojo con los candidatos, y ahí el documento insiste, si se detecta algún problema de desajuste, no esperemos para corregírselo cuando ya sea proceso solemne, sino que se ajuste en el proceso, en los momentos que tenemos de formación inicial. Por eso os exigen ya la Sagrada Congregación los informes psicotécnicos a las comunidades religiosas para la profesión que tienen las candidatas. ¿No es así? Pues hacen esos informes para buscar en las exploraciones a los creyentes o consagrados, sin desentender la dirección espiritual que pueden ayudar a esas personas. A veces se detesta y hay personas que a lo mejor ocultan o se manifiestan posteriormente. Pero si vemos cualquier indicio, pues busquemos soluciones cuanto antes posibles. No dejemos para después, que es más problema que otra cosa. Si ya no se adapta en los primeros años, difícilmente se va a adaptar. Y si no, pues mira, oye, aquí no puedes continuar dentro de la comunidad, porque va a ser un problema para ella, va a ser infeliz ella y tampoco vamos a... y no va a encontrar su sitio en esa institución. De yo a nosotros. Se sigue aquí con el tema antropológico de las relaciones del individuo y la colectividad. Se reconoce la influencia positiva que ha tenido sobre la vida religiosa, la doctrina del concilio, sobre el respeto debido a la persona. Se constata la difusión de una excesiva acentuación sobre el individuo que ha generado en la vida religiosa una cultura individualista, con todas las consecuencias que ello conlleva. La teoría del conflicto entre el respeto a la persona y el bien común puede resolverse con cierta facilidad. No sucede en el mismo orden en la vida ordinaria. En el número 40 propone 5 vías que favorezcan la convergencia entre el yo y el nosotros. Las comunidades con pequeño número de miembros encuentran más dificultades de convivencia, de la misma manera que la cultura no occidental individualista acentúa el comunitarismo en detrimento de la valoración de la persona. Y esos 5 puntos son los siguientes: celebrar y agradecer juntos el don común de la vocación y misión, don que trasciende en gran medida toda diferencia individual y cultural. Cultivar el respeto humano entre las personas y orientar hacia la misión común, ya que todo instituto tiene una misión en la que cada uno debe colaborar con sus propios dones. Después, recordar que la misión apostólica está confiada en primer lugar a la comunidad y que esto no con frecuencia lleva consigo también la gestión de obras propias del instituto. Y por último, el deber de considerar sentirse enviado por la comunidad. Criterios de selección para la comunidad durante el tiempo de formación e integración. Vemos, por lo tanto, en esa dimensión que tenemos ahí nosotros. Siguiente, ser una comunidad en continua formación. Y aquí es donde va a insistir, especialmente son los años 90, donde aparece la bandera de la formación continua, la formación permanente. Ya el documento lo dice, Vida Consagrada lo dice, y después los documentos posteriores insisten, a tiempo y a destiempo, la formación comunitaria. El documento es de una claridad meridiana y de una aplicación práctica extraordinaria, ya que se dedica a tratar no solo aspectos de formación personal, que tienen que ver con la vida fraterna en comunidad, sino también con la formación de la misma comunidad. Una novedad que antes ningún documento había tratado. Baja también aspectos prácticos, como el uso de los medios de comunicación en comunidad, para los cuales sugiere un tipo de formación muy específico e introduce el tema de la afectividad y sus consecuencias, como lo hemos visto anteriormente.
Se constata con los esfuerzos que deben realizarse y ya nos lo decía el documento del Concilio Vaticano II. La renovación y adaptación de los institutos dependen principalmente de la formación de sus miembros. Nos lo dijo ya en el número 18. Luego ya llevamos ya más de 50 años con las tareas que se le encomienda a la formación, para la formación de las comunidades, la dimensión comunitaria de los consejos evangélicos. Y ahí, por lo tanto, estamos llamados a profundizar en los consejos evangélicos. Simplemente porque vamos muy atrasados. Otro importante punto de formación es cada congregación ha sido inspirada por el Espíritu Santo y ha suscitado un carisma peculiar. Luego, uno de los aspectos importantes de la formación, además de la dimensión comunitaria de los votos, es también la dimensión del carisma. Y ahí es donde tenemos que profundizar. Retomar las fuentes carismáticas de los fundadores para evitar el indiferentismo o la pertenencia a una doble identidad. Ahí nos habla especialmente de casos concretos que después, posteriormente, en otros documentos aparecen. Especialmente cuando surgen los movimientos eclesiales con fuerza en los años 80 y 90, muchos religiosos de vida activa pues se vincularon con estos movimientos eclesiales y a veces en la cabeza tenían una doble pertenencia, la pertenencia a la congregación y la pertenencia a ese movimiento eclesial. Y entonces hay una doble... no se puede amar a la congregación y se puede amar al movimiento eclesial, igual que tenemos. Entonces es un motivo de que tiene que discernirse. O cuando viene gente que viene de determinados movimientos eclesiales, pues muy bien que tengan ese movimiento eclesial, pero están dentro de una comunidad religiosa y el corazón no debe estar partido. Hay que poner sordina a ese movimiento y, si quieres, ese movimiento de acuerdo. ¿Qué es lo que pasaba? Por los neocatecúmenos o los carismáticos o otros movimientos que surgen como movimientos. Muchos religiosos se vincularon muy excesivamente con esos movimientos y a veces era más el movimiento que la comunidad. Muchos de ellos se salieron porque era más importante el movimiento que su propia congregación. Y es un problema que también hay. De acuerdo que intervengamos, pero sabiendo el movimiento es el movimiento y la comunidad es la comunidad. Y tenemos que discernir. Lo prioritario es la comunidad religiosa a la que pertenecemos nosotros. Y ahí es donde tenemos que mantener nosotros. Habla también de la autoridad al servicio de la fraternidad. Ahí tenéis a vuestra madre general. ¿No es esa vuestra madre general? En principio creo que es esa. Y entonces ahí tenemos, por lo tanto, la autoridad siempre evangélicamente es un servicio, una autoridad espiritual y una autoridad creadora de unidad. Y la autoridad debe tomar las decisiones finales y garantizar la ejecución de lo que se ha pensado, realizado, buscando siempre la voluntad. El próximo día hablaremos el tema de la autoridad, entonces lo pasaremos un poco, ahora la pasamos por... Pasamos, otro de los, ya concluye el bloque, el motivo de esto termina con lo que habíamos empezado. Si habíamos empezado con la oración, ahora vemos el documento concluye con el aspecto de la fraternidad como signo. Tiene la misión, por lo tanto, de favorecer la fraternidad. Es presentada como un signo por excelencia dejado por el Señor y realidad sumamente importante para la evangelización. La vida fraterna se convierte en un signo de la nueva evangelización y de la Iglesia, al mismo tiempo que incide poderosamente en la perseverancia de cada religioso. Aparece la tensión entre la misión, la vida comunitaria y la apostólica. La comunión fraterna, en cuanto tal, ya es apostolado. El signo por excelencia dejado por el Señor es el de la fraternidad auténtica.
el signo de la fraternidad es el signo de nuestro origen divino, del mensaje cristiano. Y ahí, por lo tanto, tenemos que buscar la calidad de vida en signo de la fecundidad para la acción evangelizadora, la calidad de vida fraterna, y esta vida fraterna nos va a ayudar a nosotros a vivir en la perseverancia que tenemos en nuestra vida. Y ya simplemente para, como ya es la hora, vamos a ver un poquito la vida religiosa como lugar de la misión. Y vamos a ver simplemente, ahí nos plantea en este capítulo esta dimensión apostólica de la comunidad religiosa. Una comunidad religiosa y la misión en la que está incluida ella. No se repliega sobre sí misma, sino que hace el anuncio y la diaconía o el servicio profético con los demás. Los religiosos son presencia de la Iglesia en el mundo, cada uno según el carisma específico del fundador o de la fundadora. Hay diversidad de formas de vivir la vida fraterna, incluso dentro de la misma congregación distintos acentos. Plantean aquí simplemente pautas, porque como cada congregación religiosa luego después tiene que aterrizar en lo que nos pide el documento de la Sagrada Congregación. A pesar de la diversidad, nunca debe faltar la vida comunitaria dentro de ellos. Ahí tenemos al secretario de la Sagrada Congregación. Nos habla un poquito de la relación estrecha entre la Iglesia particular, que ya nos habla de las mutuas relaciones y su actualización. Se planteó en el año 1994, pero últimamente también todo eso no se resolvió y todavía estamos con ese tema, la relación entre los obispos y los religiosos. Y habla también las parroquias y la vida fraterna, especialmente cuando las comunidades, especialmente de religiosas o de religiosos, se establecen dentro de una determinada parroquia al servicio de esa parroquia. Y a veces, al meterse en la trayectoria de la vida parroquial, pues a veces puede ser que se implique tanto, que se olvide lo propiamente religioso que tiene que tener. Movimientos externos, el religioso como animador y asistente o miembro estable, estudiar la forma de pertenencia de este religioso. Los religiosos dentro del proyecto de vida que desafía la vida fraterna, hay que discernirlo, lo que hablaba anteriormente de los movimientos, y el problema de la identidad y pertenencia de ese hermano o de esa hermana que tan metido que es más del movimiento que de la vida fraterna. Y algunas situaciones particulares, la inserción en los ambientes pobres, las pequeñas comunidades, los religiosos y religiosas que viven solos, el territorio de misión, simplemente es una pequeña panorámica de lo que tenemos ahí actualmente. Ahí tenemos la conclusión y por último la tarea que se os presenta aquí para el trabajo. Habéis recibido todos los materiales. Una me ha mandado contestación. Yo mandé... Había que enviar, eso no sabíamos. Bueno, si lo queréis, me es conveniente mandarlo. Vale. ¿Fecha límite? Pues yo digo, para después, a la vuelta de... para que no se lo acumule, porque cada semana vamos a poner una tarea. Cada semana Hay una tarea, o si no, pongo una tarea para toda la o la... cada semana, pero el límite que sea... Bueno, no, y yo no tengo ningún inconveniente, no quiero presionar a nadie. No quiero presionar. Yo pongo, aquí hay cosas fáciles, porque aquí simplemente hasta pongo, buscáis el documento de vida en comunidad y ahí yo pongo hasta los números que tiene. ¿Qué lugar ocupa la oración? Y después les comentan nada más. ¿Qué os dice a vosotros? Ahí es facilico, ¿no? O tiene que ser más aquí todavía. A ver, ¿qué valor le damos a la comunicación, a la vida comunitaria? Se le da un valor importante dentro del documento, muchísimo. Ahí nos jugamos una de las piezas fundamentales o pilares fundamentales de la vida comunitaria, es la comunicación. Si falla la comunicación, la vida fraterna hace aguas.
Luego ahí tenemos que trabajarnos todos. Después, comenta. Lo puedes comentar. Hermana, comentadas. ¿Cómo ha favorecido la formación permanente a la transformación de la vida comunitaria? Vemos que los documentos del Concilio Vaticano II, y que insisten todos los documentos, una de las piezas claves es: cuanto mayor formación tengamos, mayor exigencia. Pero formación no simplemente como amueblar cabezas, sino amueblar corazones. Si la formación permanente solamente va a la cabeza y no va nada al corazón, no merece la pena. La formación permanente tiene que llegar al corazón. Si no, no sirve. Y no tenemos que jugarnos. Eso que yo estoy estudiando, eso que estoy formándome, es un proceso de conversión. Toda formación supone que tengo que cambiar. Hay un libro importante de Amadeo Cecchini sobre la formación permanente, que todo él lo dedica en el aspecto de conversión. La formación permanente nos ayuda a la conversión continua. Y si no, no sirve para nada. Seremos muy intelectuales, unas bellas teólogas, vosotras en el futuro, pero si no cae el corazón y no me transforma a mí en mi vida cotidiana, pues bien, sabré mucho de cristología, de eclesiología, de sacramento, de lo que sea, pero en la vida práctica soy un puerco espín con las hermanas. No, muy bien. Será muy docta, pero no te sirve para poco. Siguiente pregunta. ¿Considera la vida fraterna un signo para las personas que nos rodean? ¿Evangelizamos como fraternidad? El documento nos dice que sí, somos un signo. Mirar cómo se aman. Después, la calidad de vida comunitaria. ¿Cómo ayudar a la perseverancia religiosa? ¿Cómo ayuda a la perseverancia religiosa? Si hay una buena calidad de vida comunitaria, pues eso nos va a ayudar. Si nos llevamos bien, nos ayudará a la perseverancia. ¿Cuándo aparece siempre la crisis? Es que el superior o la superiora no me quieren, no me aceptan, no me comprenden. Comentario. Eso es fácil, ¿no, hermana? ¿Cómo conjugar la vida fraterna y la vida apostólica? De algunas situaciones particulares, de lo que hablábamos, de los pobres, inmigrantes, etcétera, que nos habla el documento en el tercer capítulo, la vida fraterna y la misión, ¿cuál de ellas te ha llamado la atención y el por qué? Simplemente eso es sencillo, No quiero poner mucho, si no pongo más sencillo, ¿no? El próximo día más sencillo. ¿De acuerdo? Sí. De acuerdo. Ya esta ficha la tenéis ya puesta, porque esta tarde la he puesto yo. Además tenéis, no os preocupéis, yo veo las hermanas salesianas están obsesionadas con escribir si lo tenéis puesto. Yo prefiero que me... Eso también, si yo no tengo ningún problema para entregar lo que doy. Vale, me alegra. Si queréis, tengo tiempo, eso ya depende de mí, que a veces el tiempo lo voy escasamente. Si tuviese tiempo, yo a mis alumnos aquí en el teológico les doy ya el primer día todos los resúmenes para que vayan subrayando. A ver si me da tiempo. Para este más o menos lo tengo ventilado. Al siguiente sí que tengo las semanas antes me da un tiempo, en la semana de primavera. Y tenéis ahí la cocina. Pero de todas maneras os lo entrego, que no tengo ningún inconveniente. Y las presentaciones también las doy. Si os puede servir. Muchísimas gracias. No hay ningún problema por eso. Bueno, pues nada, hasta el próximo día. Hasta el próximo jueves. Muchas gracias. Pero me gusta más que preguntéis, Veo que las hermanas salesianas, se ve que la hermana de alta piedad os ha comido la lengua, no le he dicho. Porque allí habláis demasiado cristiano. Es que estamos prestando atención. Estamos prestando mucha atención. ¡Ay, mucha atención! Hasta luego. Hasta luego.